Entonces, cuando hablamos de impacto tenacidad, hay una propiedad que se llama tenacidad. Sin embargo, esa propiedad poco la utilizamos y generalmente casi nunca viene en las tablas porque pues es un diseño muy específico. Sin embargo, para medir esa tenacidad tengo, pues tengo dos posibilidades. Ahorita las muestro. Y para eso hacemos un ensayo. Bueno, tengo esas dos posibilidades, son dos ensayos realmente. Dos ensayos de impacto. En este ensayo, ¿qué es lo que se está midiendo? ¿Sí? La capacidad de un material de absorber energía antes de la fractura con aplicación de carga súbita. ¿Sí? ¿Y qué es lo que se mide? La energía de impacto. La energía requerida para fracturar una probeta estándar en impacto. Es decir, tengo dos tipos de ensayo. Uno que se llama Sharpie, mírenlo aquí, y otro que se llama ISO. Mírenlo acá. ¿Qué es lo que varía? La forma de la probeta y cómo la coloco. Mire que en el Sharpie, la probeta es, fíjese, 10 centímetros por 10 de 55 y tengo una entalla, una entalla es una grieta que yo he hecho a propósito, ¿sí? Y yo coloco el espécimen de esta forma. Mientras que el ensayo hizo, fíjese que esta es un poquitico más larga, la probeta, ¿sí? También le hago una entalla. Fíjese que las entallas están definiendo cuánto tienen de profundo y cuánto tienen el ángulo, es decir, esto se hace por maquinado fino, ¿sí? No es simplemente llegar y hacerle una, una, una muesca y ya, ¿no? Tienen que definirlo según norma. Y yo pongo el material aquí y listo. ¿Y qué es lo que hago entonces? Yo tengo aquí una carátula de medición o electrónicamente estoy midiendo. Tengo un peso, un martillo, que yo lo alzo hasta cierta altura, ¿sí? Y pongo la probeta y lo dejo caer y la probeta va a pasar, después de romper la probeta, va a pasar el martillo y dependiendo de la tenacidad de ese material va a subir este H-F. Si el material tiene baja tenacidad, es decir, se fractura muy fácil, entonces digamos que casi que va a pasar al derecho esto y va a subir hasta acá. Mientras que si el material es tenaz, es decir, absorbe mucha energía, le va a pegar y esta H-F casi que, digamos que el martillo va a salir acá. Aquí están los ensayos. Fíjense que aquí viene el martillo, aquí está. Y aquí están las probetas. Fíjense la probeta maquinada para el test de impacto y la probeta después de que se ha fracturado. Bien. Cuando yo hablo de tenacidad de impacto, sí, tengo una medición de algo que ya vimos anteriormente, que sería, aquí lo llaman transición de la temperatura dúctil a frágil, pero es lo mismo cuando vimos propiedades térmicas de la temperatura mínima de servicio. Recuerden que la temperatura mínima de servicio era la temperatura a la cual el material se comportaba de forma frágil. ¿Cómo defino esa temperatura de servicio? Pues haciendo este test de impacto. ¿Sí? Y básicamente lo que voy a hacer es entonces que voy a cambiar la temperatura, digamos, menos 30, menos 20, menos 10 y a cada temperatura voy haciendo el ensayo y voy midiendo esa energía, esa altura, sí, que esa altura obviamente pues es una diferencia de la energía potencial. Aquí tengo una energía potencial asociada a esta altura, aquí tengo otra, que quiere decir que la diferencia quedó aquí en energía mecánica, esta altura, ¿no? Bien. Entonces, cuando yo hago esas pruebas, es decir, aquí hice una a 80 grados el mismo material, aquí a 40 otra, y así sucesivamente. Entonces voy haciendo pruebas, sí, de material, o sea, aquí hay muchísimas pruebas de impacto, y entonces yo tengo esta gráfica donde defino la temperatura de transición como la mitad, ¿sí? Entre esa línea donde está transfiriéndose dúctil a frágil, que sería lo que yo llamo temperatura mínima de servicio también. ¿Sí? Y recordemos, también ya lo habíamos visto, que
dependiendo de la estructura cristalina para los metales, ¿sí? Entonces tenemos que los metales se fragilizan o no se fragilizan. Entonces recuerden que para la estructura cristalina FSC la fragilización es muy baja, ¿sí? Es decir, casi que siguen dúctiles, mientras que para la estructura BSC generalmente si tengo una caída, mírenla acá, ¿sí? Es decir, tengo un material dúctil, digamos aquí a 400 Fahrenheit, digamos que a 10 grados centígrados, mientras que más abajo, digamos a menos 20 grados centígrados, tengo ya un material frágil para un BCC, mientras que para unos HCP, como los HCP son de por sí frágiles, entonces sí tengo caída, pero igual el hecho de que sea un material que tiende a ser frágil a temperatura ambiente, pues eso me limita mucho el uso cuando necesito que no, no haya incidencia en esa fragilidad. ¿Sí? Entonces, básicamente es esto. Nosotros creo que ustedes en resistencia de materiales van a hacer ejercicios para la solución de diseño de impacto. Creo que ahí hacen una integral o algo así sobre el tiempo, toman el tiempo y definen ese esfuerzo. Entonces, digamos que aquí no vamos a hacer mucho de eso y no vamos a profundizar más allá de lo que hemos hablado. Hay otra propiedad que se llama tenacidad a la fractura. ¿Sí? Bueno, antes de eso, si ustedes ven aquí hay unos videos y en el Moodle están estos videos colgados. Yo les voy a pedir que miren esos videos porque ahí es donde se están mirando los videos de estos ensayos. Listo. Aquí tengo otra propiedad. Esta ya es otra propiedad, tenacidad de la fractura. Ojo, no confundir la tenacidad y tenacidad de la fractura son cosas diferentes. ¿Sí? Tenacidad de la fractura hace parte de un área de la ingeniería mecánica que se llama mecánica de la fractura, fracture mechanics. ¿Sí? ¿Y eso qué quiere decir? The study of a material's ability to withstand stress in presence of a flow. Es decir, el estudio de la habilidad del material para resistir esfuerzos en la presencia de una grieta. ¿Cómo así? Supongamos que ustedes tienen hicieron una inspección en un equipo y tienen una grieta, encontraron una grieta. Entonces la pregunta es, ¿qué pasará con esa grieta? ¿Será que me va a fallar el material pronto? ¿Será que lo dejo? ¿Será que cambio las condiciones de diseño, etcétera? Entonces, esta materia o esta área más bien de la ingeniería que llama mecánica de la fractura es el estudio de todo esto y obviamente podríamos hacer un curso, dos cursos básicos de mecánica de la fractura y otro especializado. ¿Mm? Cuando nosotros hablamos de mecánica de la fractura, hablamos de varias, realmente ahí hay varias propiedades, pero quizás la que más interesa y la que más se usa es esta que se llama fracture toughness, que es tenacidad de la fractura. ¿Sí? La resistencia de un material a la falla en presencia de una grieta. Y aquí hay que aclarar algo. Cuando yo digo fracture toughness o cuando voy a llamar la propiedad de tenacidad de la fractura o voy a diseñar tenacidad de la fractura es cuando tengo materiales muy delgados, es decir, láminas. ¿Sí? Yo no utilizo esta propiedad cuando tengo materiales muy gruesos, es decir, que el espesor sea relativamente grueso, yo no la utilizo. Para eso se utiliza otra propiedad que generalmente no tampoco viene especificada porque ya es muy específica. ¿Cuándo yo utilizo esto? Entonces, cuando yo tengo láminas delgadas y también cuando generalmente, eh, digamos, las condiciones de colapso o las consecuencias de un colapso son bastante grandes. Aquí hay también un video, se los voy a dejar también para que lo vean, que es cómo se va desplazando una grieta. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Yo tengo un esfuerzo que está haciendo un material. Fíjese que generalmente este esfuerzo es estático. Yo no estoy hablando de algo dinámico. Sin embargo, yo tomo esta propiedad dinámica. ¿Por qué? Porque el crecimiento de la grieta es dinámico, ¿sí? O sea, depende del tiempo.
Entonces yo tengo un esfuerzo que generalmente es estático y generalmente es de tensión. ¿Mm? O sea, por ejemplo, en un reactor, y tengo una lámina muy delgadita. Es decir, yo hice un reactor con una lámina muy delgadita. No sé la olla a presión de qué espesor usted la tomaría, pero si el espesor que tomaron es muy pequeñito, debieron, bueno, no dieron porque no lo conocíamos, pero si somos realmente un poco más justos en el diseño, también además de esas propiedades de esfuerzo que debieron tener en cuenta el Yale Strange, también deberían tener en cuenta esta tenacidad de la fractura porque es una lámina. ¿Y qué es lo que nos dice ella? Que yo tengo grietas. Y usted me va a decir, pero profe, ¿cómo así que tengo grietas? Generalmente todos los materiales tienen defectos, ¿sí? Dependiendo del proceso de fabricación, los defectos van a ser mayores o menores. ¿Mm? Es diferente, por ejemplo, que yo haga una fundición en arena, que yo haga una fundición con ese mismo metal en un molde de acero y lo ponga a presión. En el de arena, pues, digamos que el material no va a estar presionado y va a haber burbujitas de gases disueltos, puede haber, ¿sí? Mientras que si yo lo coloco en un molde a presión, entonces yo como que elimino de eso y entonces voy a tener el mismo material con diferentes defectos. Y entonces cuando yo tengo esos defectos, yo los puedo asimilar como una grieta. No es que el material sea griete, sino que los defectos nosotros los tenemos como grietas. Cuando lo estoy, digamos, cuando estoy haciendo el componente. Ya en servicio sí pueden aparecer algunas grietas internas. Eso es por migración de vacancias y locaciones, pero eso no lo vamos a explicar. Entonces, esas grietas me podrían generar un daño prematuro en el material y entonces aparece esta cosa que se llama tenacidad de la fractura. ¿Y qué es? Básicamente es mirar, recuerden que ¿qué es la grieta? En estas puntas es un concentrador de esfuerzo, ya. Es decir, que el esfuerzo que yo tengo acá va a ser mucho mayor que el que tengo acá. Y si el esfuerzo que tengo acá, ¿sí?, sobrepasa el esfuerzo de falla del material o el límite de elasticidad, pues básicamente aquí voy a tener una fractura frágil o un colapso plástico. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Analizar esta grieta y entonces dentro del estudio que han hecho toda esta materia de mecánica de la fractura, han definido una fórmula que es el K, realmente aquí sería el K y C para láminas planas, donde es igual a un factor de forma, y entonces ese factor de forma, fíjese que va a depender en general de dónde está ubicada la grieta. Entonces, si la grieta está ubicada en el borde, en la superficie del material, es decir, de la superficie hacia adentro, yo tengo un factor de forma de 1,12. Si la grieta está ubicada en el interior, ¿sí?, es decir, no está visible, tengo un factor de forma de 1. Estas son, digamos que estos son factores de forma generales, pero muchas veces los materiales tienen asociado su propio factor de forma. Si no nos lo dan o si no lo tenemos, si no lo conocemos, pues digamos que definimos esto. ¿Qué más tenemos aquí? El K y C, que el K, que es la tenacidad de la fractura, esta es la propiedad, realmente es K y C. Recuerden, en láminas del gas, por el factor de forma, por un esfuerzo. ¿Cuál es este esfuerzo? Este es el esfuerzo de falla. Pues básicamente, bueno, no de falla, es el esfuerzo que está aquí dentro de esta grieta. ¿Sí? Por pi, por a, y a qué es la longitud de la grieta, pero échenle ojo aquí a una cosa. Cuando la grieta está en el borde, entonces fíjese que esto es a. Cuando la grieta está interna, eso sería 2A. Es decir, que como yo requiero A y tendría que despejar esta longitud y dividirla en 2. Y ustedes dirán, ¿y por qué? Pues fíjese que si yo tengo una grieta desde el borde hasta acá, realmente en relación a la geometría de esta es esta, es 2 veces. Claro, porque la grieta en el borde quedaría acá. Esta grieta, fíjese que tiene una terminación aquí y otra acá, mientras que esta grieta no tiene terminación a este lado.
¿sí? Y aquí vemos, digamos, las mediciones de la tenacidad de la fractura de algunos materiales y su yield strength o su último strength o su esfuerzo último, la resistencia a la tensión para materiales frágiles. Y lo que estamos viendo aquí es que, aunque las medidas, digamos que no son muy comparables porque las unidades son diferentes, digamos que si pudiéramos hacer una comparación, lo que estamos viendo es que mientras que el material se deformaría de aquí de elástica, es aluminio, cobre, aloy, entonces es el yield strength porque es un material dúctil. Entonces esta sería el límite de formación elástica a plástica y es de 66.000. Mientras que aquí resulta que si yo tengo una grieta, fíjese que con 22.000 ya me falló. ¿Sí? Por ejemplo, para un acero níquel cromo en general, en la tenacidad de la fractura es de 45.800, pero el yield strength es de 238.000. Fíjese que es como 3 veces más, ¿no? El yield strength. Entonces, ustedes diseñan con yield strength, no tienen en cuenta el K y C, y cuando ese más o menos llega a este esfuerzo, una vez falla. Ustedes dicen, pero ¿cómo si yo lo había diseñado a 238? Sí, pero es que como había grietas y era una lámina chiquita, una lámina delgada más bien, ¿sí? De un espesor pequeño, entonces esa grieta influenció mucho en las propiedades y falló. Entonces, básicamente